Ser podcast. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Se ha ido la jefa, pero vamos a ir manteniendo las costumbres. Y ahora toca, la sintonía lo indica, el viaje de ida. Una vida para hacer kilómetros. Hoy una vida corta, pero muy intensa. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, Sastre. Pues sí, viajamos una vida de poco más de 30 años, de un pionero de la crítica de cine en España durante los años 20 y 30 del pasado siglo, y mucho más, porque era un gran activista cultural. Es el valenciano Juan Piqueras, que nos descubre Enrique Fibla en el libro Los años imposibles, memoria inacabada de Juan Piqueras. Fue capaz en un espacio de tiempo muy corto de tejer una red de contactos al más alto nivel con críticos, cineastas, distribuidores y productores en Francia, la Unión Soviética o los Estados Unidos, y utilizar esta red para intentar traer a España la vanguardia del cine. Yo siempre lo defino como una antena que unía la cultura cinematográfica mundial con la española. El hombre que trajo la vanguardia del cine a España. Bueno, este sería el quién es Juan Piqueras. Decías que era valenciano. Arranquemos el viaje de ida, Pepe. Que parte de Requene, concretamente de una población muy cercana de Campo Arcís. El origen de Juan era muy humilde. Su sobrino, Luis Piqueras y Enrique Fibla. Mi abuelo era agricultor, molinero. Estuvieron en una época recogiendo azafrán. Con 8 y 10 años se iban en un burro, etcétera. Bueno, subsistencias para acompañar un poco al minisueldo que tenían. Lo que pasa es que tiene suerte de que uno de sus profesores le ve muy listo y con ganas de aprender, y entonces le proponen que se apunte a una escuela nocturna que había en Requena. Para asistir a este colegio, Juan Piqueras ha de caminar cada día 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. Ya desde muy pequeño, ¿no?, le persigue una pasión por aprender y que luego él lo transmutará en una pasión por enseñar. Imagino que este niño Juan Piqueras, a medida que crecía, pues se le iría quedando pequeña Requena. Y por eso a los 16 años se marcha a Valencia, una Valencia en ebullición que nos describe Áurea Ortiz, técnica de programación de la Filmoteca de Valencia. Está cambiándose un poco toda esa burguesía agraria, empieza a cambiar por una burguesía más industrial. Valencia está muy abierta al exterior, una ciudad propicia, ¿no?, para una personalidad tan inquieta, ¿no?, como Juan Piqueras. Entonces ahí se están creando muchas cosas nuevas, muchas instituciones, el cine en concreto, pues se están creando todos los grandes cines. ¿Y por dónde se mueve ese joven inquieto Juan Piqueras y cómo se gana la vida? Trabaja donde puede, para el café con leche, para entendernos. Primero en unas tiendas de ultramarino en Algrau, más tarde vendiendo rótulos luminosos y finalmente autoeditándose revista, hasta que encuentra su primer trabajo serio relacionado con lo que a él le gustaba. Su vida cambia cuando consigue trabajo como redactor en la revista La Semana Gráfica, que ya es una revista muy importante de Valencia. Como es una persona absolutamente inquieta, lo que hace con ese dinero de más que tiene es invertirlo en lo que vendría a ser su primera revista con una cierta continuidad, y en donde ya escribe gente muy respetada como Wenceslao Roces o Ramón de la Serna, y esta revista se llama Vida Artística. Si tuviésemos que hacer un recorrido hoy por la Valencia del crítico Juan Piqueras, ¿por dónde iríamos? Porque antes nombrabas la llegada al Grau. Sí, la verdad que se movió desde el barrio del Grau hasta su final más farandulero, digamos, en la calle Caballeros del Carmen, donde ya se convierte en el gran activista cultural. Pero la fusión nos la hace el gran Juan Magraner desde Radio Valencia. El Grau y el Carme, quasi res que decimos aquí, casi nada. La cara y la cruz, podríamos decir, simplificando mucho la cosa, porque el Grau es el germen, el origen de los poblados marítimos de Valencia. Nace cuando en el siglo XIII, y tras la conquista de Valencia, Jaume I otorga franquicias para la creación de una población portuaria. Poco más hay que decir cuando se habla de poblaciones portuarias en la franja mediterránea. Gentes de paso, obreros de la mar, separados de la urbe, que se protege de enfermedades y de problemas de ultramar, aislando su puerto. Es la parte que mira al mar, el Grau, dejado de la mano de Dios, como otra ciudad casi al margen de la parte que mira la península, en su día protegida por murallas, el Carmen, que era el centro, la ciudad vieja, la de siempre. Si el Grau es el germen de los poblados marítimos, el Carme, nacido en la época romana, es el germen de la ciudad, corazón de la Valencia musulmana, corazón de la Valencia comercial. Allí acababan las sedas que llegaban por el puerto del Grau. Allí estaba la vida y encontraba su centro la actividad cultural en una ciudad que soñaba con ser grande. Valencia no s'acaba mai, arriba
al de ayer. No me lo digas, Pepe, pero Valencia temo que también se le quedase pequeña a pesar de ese boom cultural que vivía. Todo se le iba quedando pequeño, como nos cuenta Enrique Fibla, autor de Los años imposibles, Memoria inacabada de Juan Piqueras. Él ve que hay un concurso de crítica cinematográfica de una revista de Madrid que se llama La Pantalla. Juan gana este concurso de crítica cinematográfica de La Pantalla y esto hace como de disparador para él y decide dar el siguiente paso y mudarse a Madrid. Y llega al Madrid de los años 20, con veintitantos, al Madrid de la Edad de Plata, de la residencia de estudiantes, de los cafés. Imagino que terminaría conociendo a todo el mundo. En Madrid, digamos que toca el cielo y conoce a gente poderosa y que ama el cine. Termina codirigiendo con Luis Buñuel el Cineclub de la Gaceta Literaria. Lo que hace el Cineclub español es empezar a traer, con los medios que pueden y de la manera que puedan, esas películas de la vanguardia cinematográfica que hasta ese momento apenas se habían podido ver en España. Y allí él entra en contacto no solo con gente como Ernesto Jiménez Caballero, sino como con Luis Buñuel o con Ricardo Urgoiti, el que fuera fundador de Unión Radio y uno de los primeros magnates de la comunicación en España. Su red de relaciones ejemplifica perfectamente lo que fueron esos años 20 y 30. Esos años 20 y 30 que fueron maravillosos para la cultura española, pero a Juan Piqueras también creo que se le quedaba pequeña Madrid. Las relaciones con Ricardo Urgoiti y Luis Buñuel le llevan a su siguiente destino. Necesitan alguien en París donde llega todo el cine americano, ruso y europeo de moda. Ese alguien era Juan Piqueras, que se instala junto a su esposa Ketty González en un apartamento del número 7 de la calle Broca. Desde París, Vicent Batalla. La calle Broca es una de esas calles del barrio de la Sorbona y el Panteón, estrecha y sinuosa. En su momento también era un lugar cercano al bullicioso barrio de Montparnasse, allí donde se vivía el ambiente artístico más vanguardista de antes de la Segunda Guerra Mundial, con poetas, pintores, músicos y gente del cine. No es extraño que Woody Allen escogiera esta zona como parte del escenario para su película de los años 20, Medianoche en París, lleno de mitos literarios y artísticos que se cruzaban entre estas calles. Tenemos a un cercano ese París que recorrimos hace una semana y un poquito por las elecciones, pero ¿qué haría Juan Piqueras, Pepe, en aquel París de los años 30 que era, en fin, la capital cultural del mundo? Pues se relaciona con todos los grandes del cine de aquí y de allá, sigue con la crítica, pero también distribuye, se relaciona con la producción, incluso coquetea con la dirección y con la política. Enrique Fibla. Se ha radicalizado mucho políticamente y se ha acercado a los círculos del Partido Comunista francés, al cual se afilia, junto a Luis Buñuel, por ejemplo, y muchos otros grandes nombres del cine de la época en Francia, como Jean Renoir o Henri Cartier-Bresson. Y son gente que se agrupa en torno a una cooperativa que se llama Ciné Liberté. Entonces, básicamente, a pesar de no salir en los libros de historia, Juan Piqueras está en el centro de todo en esos años. En el centro de todo, con 30 años, ella llevaba tiempo así. Y creo que nos acercamos a un viaje a España que fue clave en su deber. Un viaje a mitad de julio de 1936, se acaba de recuperar de una úlcera y le invitan unos camaradas del Partido Comunista de España en Asturias. Se despide de Ketty, su mujer y su hijo en la estación y coge un tren en la estación, como decía, de Orsay, destino Oviedo. Y lleva una maleta muy grande y un tanto pesada, hasta el punto de que le tienen que ayudar a subir esa maleta repleta de libros, de revistas, recortes de prensa, quién sabe si alguna película. Mitad de julio del 36, viaje a España, mal. El viaje París-Oviedo además no sería directo. No, había cambio de tren en la estación de venta de baños en Palencia. Juan Francisco Rojo, Radio Palencia. Muy lejos quedan aquellos tiempos de esplendor en los que llegó a ser uno de los principales nudos ferroviarios del país. Por la estación, para que se hagan una idea, llegaron a pasar más de 200 trenes diarios. Ahora es un lugar tranquilo, de escasa presencia de viajeros, sin venta de billetes en taquilla y en el que los trenes AVE pasan como un suspiro. Se habla desde hace años de impulsar un museo dedicado al ferrocarril. Es el signo de los tiempos. Lo que fue esplendor económico acaba en un museo.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene 200 trenes al día, nada menos. ¿Y cuándo llega Pepe a Asturias? Nunca llegó a Asturias. Al llegar a Venta de Baño vuelve su úlcera, decide quedarse unos días en la pensión de la estación de Venta de Baños y llega el fatídico 18 de julio. El desesperado envía una carta a Luis Buñuel. Se dan cuenta de que Juan Piqueras está en una zona muy peligrosa en Palencia y hacen un intento de ir a rescatarle en el coche de Luis Buñuel, pero el cerco de los sublevados sobre Madrid impide este intento desesperado de llegar hasta Palencia y salvarle. Y es allí donde en fecha y lugar exacto desconocidos le sacan de su cama. Él está allí en pijama seguramente, convaleciente, y le fusilan. Detenido y fusilado, además en un lugar donde no eres más que un forastero. ¿Qué fue de su mujer y de su hijo? Pues vuelven a España desde París, van a Requena, y cuando el hermano de Juan Piqueras, Luis, vuelve derrotado del frente, el miedo ha acabado con todo en el horno familiar. Angelita Piqueras es su sobrina y José Luis Hortelano su marido. Y cuando llegó al horno, estaban allí su madre, su hermana y la viuda de Juan Piqueras, Ketty González, estaban allí. Y resulta que se encontró con que habían destruido con miedo, un miedo horrible, todos los papeles. De todas formas, se han podido recuperar algunas cosas a través de contactos con la Filmoteca Nacional que ha habido y con directores de cine, amigos suyos, que están tanto en la Filmoteca de Valencia como en la Filmoteca Nacional. Pero cosas personales, no. A veces el miedo destruye más que los fusiles. ¿Qué queda de la memoria de Juan Piqueras? Por un lado, la memoria de su viuda Ketty González, que se volvió a casar, y en su exilio, que pasó primero por París y Santo Domingo y que termina en Venezuela. Su nieto, y nieto también de Juan Piqueras, Rafael Tronchoni, ha vuelto a Valencia. Yo desde que tengo uso de razón la recuerdo escribiendo sus memorias, haciendo anotaciones, recordando pasajes y acontecimientos pues de todos esos años tan difíciles que vivieron. En Venezuela, incluso ella logró, junto con algunos españoles emigrantes, exiliados, que en el Ateneo de Caracas y la Cinemateca hicieran un homenaje a Juan Piqueras y a su obra. Todo está guardado. ¿Y en Requena qué queda de Juan Piqueras? Pues en Requena su hermano Luis Piqueras consiguió salvar un cuadro, un retrato que le hizo su amigo y pintor, el cartelista Josep Renau, y nos habla de ello José Luis Hortelano y Luis Piqueras. Cuando llevaron aquí las noticias del fusilamiento de Piqueras, se organizó un homenaje. Y Josep Renau era muy amigo suyo, quiso hacer un cartelón, pidió una fotografía y Renau lo hizo y lo trajo para el homenaje que se hizo en el año 37. Y bueno, está en una escalera grande del ayuntamiento, un cuadro lleno de vida, ¿no? Un rostro joven y abierto, ¿no? ¿Sus restos mortales, qué se sabe de ellos? Están, se supone, junto al de otros fusilados en un pabellón del cementerio de Dueñas, en Palencia. José Luis Hortelano. A nuestra familia, por lo menos, nos da igual que esté en Dueñas que esté en Requena. Lo importante es saber que está ahí. Y se supo por la memoria de la gente del lugar que allí, en un lugar concreto, en una curva, habían fusilado a una serie de personas, entre ellas un forastero. ¡Qué historia! Y lo que podría haber sido, como nos relata con pesar, su nieto Rafael Tronchoni. García Lorca, Walt Disney, Escudero, solo por nombrar algunas de las que se me vienen ahora a la cabeza, de sus amigos o relaciones cercanas. Y eso evidentemente pues siempre desde hace mucho tiempo me dejó la pregunta de que cómo hubieran sido las cosas si él no hubiese bajado en esa estación de Venta de Baños para ser asesinado con solo 32 años.
Juan Piqueras. Me quedo con este nombre de valenciano ilustre. Y quien quiera saber más, les recomendamos el libro que nos ha servido de guía para este espacio, Los años imposibles, memoria inacabada de Juan Piqueras, de Enrique Fibra. Ilustre Pepe Rubio, gracias. A ti, hasta luego. But doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.